Buenos días nuevamente, Julie, mi hermana, bienvenida. Buenos días, mi hermana. Bienvenida, Estamos. Señor, nuevamente al estudio, mi hermana preciosa, mis preciosos amigos, hermanos en Cristo. Bienvenidos seamos todos a la presencia del Señor y al nuevo estudio que el Señor nos permite hoy. Está haciendo frío, así que, porque es desde Bogotá que estamos realmente haciendo esto. Somos monterianas, pero vivimos aquí en Bogotá. Y bueno, desde aquí el Señor nos está permitiendo pues hacer este precioso estudio de Juan. Y estamos en Juan 1. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y vamos hoy del versículo 43 al versículo 51. El Señor nos permitió ayer, todos estos días hemos venido conociendo quién es el Verbo, que estaba desde el principio, la gracia, qué es la gracia, ese regalo inmerecido. Estuvimos viendo el bautismo del Señor Jesucristo, la importancia de Juan el Bautista, sobre todo el proceso de la venida del Señor Jesucristo. Y ayer estuvimos viendo ya después del bautismo, como el Señor, que enseguida el Señor, ahí donde el Señor inicia su ministerio aquí en la tierra para testimonio nuestro. Y empiezas escogiendo los discípulos. Y lo primero que escoge, que vimos en el día de ayer, fue a Andrés y a Simón Pedro. Y cómo ellos tenían revelación. Eso es importante. Juan el Bautista tenía revelación. ¿Quién era el Señor Jesucristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios. ¿Y quién? Y aquí vimos ayer que Andrés y Simón Pedro también tenían revelación. ¿Quién era? Que es el Cristo. Que Cristo significa Hijo de Dios. ¿Y por qué nosotros también nos denominamos cristianos, evangélicos, apostólicos, católicos, más no romanos? Porque somos colombianos. ¿Ve? Entonces, y ahorita vamos a continuar entonces con el versículo, desde el versículo 43, donde Jesús llama a Felipe y a Natanael. ¿Ve? Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Solamente le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. La misma ciudad de los dos. La ciudad de Andrés y Pedro, Betsaida. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Cada día yo no me canso de darte gracias por tu palabra, porque ella es vida, porque ella es eficaz, porque ella trasciende mi mente y mi corazón más que una espada de dos filos, Señor.
porque trae verdad, porque trae libertad, porque trae gozo, porque trae salud, porque trae bienestar a mi vida, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es viva. Y tu palabra, todo pasará, mas tu palabra no pasará. Oh Espíritu de Dios, sé que estás aquí, sé que tu presencia es real, tu presencia, Señor, es en medio de nosotras, en medio de este lugar y en medio de cada lugar donde llega este mensaje, donde llega este estudio, Señor. Tú conoces, Espíritu de Dios, nuestra verdadera necesidad de cada día y cada día tienes esa porción maravillosa. Tu palabra que es acción, tu palabra que hace, que trasciende, que va a la necesidad, que va a la tristeza, que va al dolor y yace conforme tu voluntad para cada uno de nosotros, porque tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable para nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y seguimos con el estudio. Cómo el Señor sigue aquí hablando. Y escogiendo, sigue aquí, sigue en su ministerio. El Señor, el siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme, sígueme. Solo la palabra lanzó el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? Por medio de su palabra. ¿Qué nos ha hablado durante estos días? ¿Qué nos ha dicho? ¿Hemos obedecido? ¿Hemos decidido creerle? Porque también es muy diferente creer a creerle. A creerle a Él lo que nos está diciendo. Esto hizo Felipe cuando solo el Señor le dijo, sígueme. No preguntó, no dudó, no hubo cuestionamiento, no hubo necesidad en Felipe. Señor, él no le dijo, es que tengo que hacer algo, es que tengo que ir, es que no sé si Felipe, yo no, en este momento no sabemos si Felipe tenía familia, tenía hijos, tenía esposa, qué trabajo, qué empleo, qué tenía que... No, Felipe no puso ningún tipo de objeción, solo escuchó la palabra, tenía la revelación, porque es tan tremendo cómo seguimos. Por eso cuando yo leo, hago énfasis en lo que vamos a ver, énfasis en la importancia de lo que realmente en el día nos está dando el Señor. El alimento del día. Dice el Señor que el hombre, no solo de alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque ese es el verdadero alimento. Eso es. Porque a veces cuántos problemas, cuánto estrés, cuántas necesidades del mundo realmente nos quitan el apetito. Pero cuando nosotros tenemos esta palabra, realmente no hay por qué irse el apetito. Porque sabemos quién está trabajando en medio de eso. Amén. Y nosotros debemos vivir tranquilos, confiados. Bueno, no, yo voy, Señor, tú estás haciendo, tú estás trabajando. Tu palabra me ha dicho que tú eres el dueño, que tú eres, Señor, y yo voy a confiar. ¿Ve? Entonces, aquí le dijo el Señor, sígueme. Y él solamente lo siguió. Entonces, después sigue. Felipe era de Betsaida, donde eran también los otros dos que vimos ayer, Andrés y Pedro. No sé cuál era la razón ahora en estos momentos, del mismo pueblo, ¿ve? Del mismo pueblo. Y yo creo que eso no era un pueblo grande, ni tan reconocido. Pero el Señor le plació. Allí encontró. De allí les plació llamarlo el Señor. ¿Y quién le dice al Señor? De allí le plació. Entonces, y seguimos. ¿Cómo Felipe? Después dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Tremendo.
Tremendo la declaración. Mira que vimos los que fueron a preguntarle a Juan el Bautista, sacerdotes y levitas, que conocían la palabra. Eso lo vimos hace, creo que 2 o 3 días. Cuando fueron a Juan a preguntarle, van a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? O sea, ellos eran los que conocían la palabra, los que le enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Y ellos fueron a preguntarle a Juan. Juan sí tenía la revelación, claro, y él les dice, no, yo no soy. Y aquí eso también tuvieron la revelación, mira, y sabían que era lo que estaba escrito. Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, ellos dicen, lo que había dicho Moisés y lo que habían dicho los profetas, la promesa del Mesías al pueblo, lo hallamos a Jesús. Lo hallamos. Está aquí. Ya llegó. Él es la promesa de Dios. Vengan. El Señor nos está usando para esto también, mi hermana. Esta es la razón de esta enseñanza. De que conozcan. Porque sé que estamos aquí, mi hermana y yo, sentadas, haciendo esto, que no es fácil. Yo nunca me he sentado delante de una cámara a hacer este tipo de cosas. Yo nunca he ido a predicar. El Señor me ha permitido tener grupos como líder, sí. Pero de ir a hacer todo esto, no, primera vez en mi vida. ¿Y por qué razón? Porque también tengo esa revelación. Y por eso mi hermana toma la decisión, sí, yo me siento aquí contigo y vamos a hacerlo. Porque ella tiene la revelación. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué es esta palabra? Solamente por medio de eso es que nosotros podemos escuchar su voz y podemos, así como lo está haciendo Felipe, con solo el Señor decirle, sígueme, y él le siguió. El Señor dijo, vas a hacer esto. Y lo puso en mi corazón. Y puso la valentía. Y ha puesto la seguridad en él. Porque desde que yo inicié el primer día, si pueden ver el video, yo dije, yo no soy una erudita en la palabra. Pero creo y confío en el Espíritu Santo de Dios. Que Él me guía. Y Él conoce mi necesidad. La necesidad de mi hermana. La necesidad de ustedes. Y Él es el que llena mi boca. Para hablar. Para dar su palabra. Entonces, esto es real. Lo que le pasó a Felipe, lo que le pasó a Natalia, lo que le pasó a Juan, está pasando también ahora. Es revelación para mí. ¿Quién es en verdad el Señor Jesucristo? ¿Quién es? Que en verdad no nos dejó huérfanos, que nos dejó aquí el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe y nos enseñe. Es disponer mi mente, dejar mi corazón. Tantas ocasiones, es que yo creo así, es que yo pienso así, es que esto es así, es que esto es asado, es que... Cuando yo dejé mi pensamiento y los deseos de mi corazón, entonces Él empieza a hacer. Porque es Él. Yo no sé la necesidad, ni siquiera mi propia necesidad. Eso es como cuando nosotros tenemos fiebre. Tengo fiebre y empezamos a tomar acetaminofén. Y vuelve la fiebre porque no atacamos. Nosotros creemos que es la fiebre y que esa es la necesidad. Y no. Hay una infección que no se sabe dónde. Solo por medio de unos exámenes se sabe. Y hay que ir al médico. ¿Ve? Sí. Entonces lo mismo. Así es. ¿Cuál es mi necesidad? La mía. De conocer, de saber hoy mi porción de la palabra. ¿Cuál es la necesidad de cada uno de ustedes? ¿Cuál es tu necesidad? Solamente Él la sabe de verdad. Entonces, disponerme para Él, ir a Él, y Él hace. Amén. Porque ya Él sabe cuál es. Entonces, eso es. Y aquí ellos sabían. Y solo escucharon su voz y siguieron. Es lo mismo que estamos haciendo. Hemos escuchado su voz y aquí estoy haciendo. Aquí estoy cada día siguiendo realmente la verdad de Él. Entonces es tan increíble que los verdaderos, los que conocían la palabra, los que se conocían y los que se creían unos eruditos de la palabra, de toda la verdad,
no conocían, ellos no sabían quién era el Señor Jesucristo. Fueron a Juan a preguntarle los levitas y los sacerdotes. Y los sacerdotes. ¿Mm? Sí. Mas sin embargo estos, miren, estos sencillos, ¿de dónde? De un pueblo no conocido hasta el momento, ¿de dónde los llamó? Tenían la revelación enseguida. Supieron quién es. Porque dispusieron su corazón. Porque las cosas no nos son reveladas porque nosotros somos muy bonitos, muy buenos, muy... No. En la misericordia y en el amor, el Espíritu de Dios viene y nos revela. Entonces, seguimos cuando Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿De dónde somos nosotros? ¿De qué familia? ¿De qué pueblo? ¿De qué lugar? Que el Señor te puede usar. ¿Quién eres en el orden de la familia? El primero, el último, el de la mitad. ¿Qué eres? A veces me da cosa cuando escucho las personas que viven, que no tienen hogar y se llaman indigentes o se llaman desechables. No, ellos no son eso porque el Señor Jesucristo murió por ellos. También vino por ellos. También los amó a ellos. Tampoco, Él no se bajó de la cruz por ellos también. No solamente por mí. ¿Ve? No solamente por los que nos creemos que somos los... No, por todos, por todos. Por todos. Entonces, puede salir algo bueno. O como de pronto, de ti puede salir algo bueno. Porque es que tú fuiste esto, tú fuiste lo otro. Es que tú fuiste muy, muy orgullosa, tú fuiste muy esto, o aquel que sí fue el malandro, el que mató, el que violó, el que hizo. Porque muchas veces decimos, eso no tiene perdón de Dios lo que hizo. ¿Cómo nos parece que sí? Que sí. Porque sí, el Señor, ¿de dónde sale el diamante? No es de un carbón, de una piedra. ¿De dónde sale esa piedra después que se convierte en algo tan deslumbrante y brillante? Y eso es sencillamente de la naturaleza, que lo hizo Dios. Ahora que realmente Dios, cuando ya somos sus hijos, nos puede usar y puede hacer todo lo que Él quiera hacer contigo, conmigo y contigo. Y contigo, mi amado. Amén. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el día de hoy? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Será que no lo puede hacer? No lo puede hacer. Solo es creerle que Él es. Que Él está por sobre ese problema. Que Él está por sobre esa enfermedad. Que Él está por sobre esa situación. Por sobre esa depresión. Un día el Señor me va a permitir contarles mi testimonio. Un día, en medio de la enseñanza. O ahí de poquito. Vamos a ir. El Señor me lo va a permitir. Yo sé que sí. ¿Dónde está? Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el pecado? Oh, ¿dónde está mi pecado? ¿Dónde está mi problema? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está? El Señor se encarga. Él trabaja. Él trabaja. Él lo hace. Y ya lo hizo todo. Todo está hecho. Todo está hecho. Él no tiene que hacerlo de nuevo. Todo está hecho. Y los corazones están allí. Y el Señor va a hacer. Va a mover los corazones a favor nuestro. Él va a dar nueva fuerza al que lo necesita, al que está allá en esa camilla, en ese hospital, en esa cama. Él va a dar nuevas fuerzas si lo crees. Si puedes creerlo, Él te va a dar nueva fuerza y te vas a levantar en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y mira cómo acaba, para ir también ya cerrando la enseñanza de hoy. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo veremos, lo hemos visto, lo estamos viendo.
estamos viendo. Lo estamos viendo. Y lo vas a ver si puedes creerlo. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias y tú vas a levantar, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu voluntad, porque tú quieres, Señor, tú quieres levantarlos de allí. Señor, que tu palabra llegue, que tu palabra penetre al corazón, que se pueda unir el corazón de cada persona con el corazón del Señor Jesucristo y crean su palabra, Señor, y obtengan esas nuevas fuerzas que necesitan, Señor. Y obtengan el favor tuyo, el que necesitan, Señor, allí en su necesidad. Yo no la conozco, pero usted sí conoce la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Obre a favor de ellos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y amén.